Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico, y buenos días a la diáspora puertorriqueña que nos escucha a través de radioisla.tv, nuestro podcast, Facebook Live y otras plataformas. Hoy, en Sobre la Mesa, estará con nosotros José Nadal Power y José Quiquito Meléndez, que hoy en mi editorial le va a caer un poco de agüita a Quiquito Meléndez, el republicano, amigo mío, pero uno de los que apoyó a Donald Trump en su ascenso. Y algunos dirían su caída ayer, pero no, yo creo que lo de ayer no es fin, sino comienzo. Además estará con nosotros también la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y la licenciada Tabeira Medina. Y hoy, segunda ocasión esta semana, Yolanda se sigue cogiendo unos días, tiene derecho a eso. Ya el lunes estará aquí como de costumbre, café en mano. Pero hoy estará con nosotros un lujo también, nuevamente, Yanira Hernández Cavilla, para analizar todos los temas de hoy, 7 de enero del 2021, son las 8:12 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato aquí en Radio Isla 1320. Yo creo que la noticia obligada en el día de hoy es lo sucedido, los acontecimientos en el Capitolio estadounidense ayer, Día de Reyes, lamentablemente, un Día de Reyes que yo me imagino que para muchos, luego de haber abierto los regalos que nos dejaron los Reyes debajo de nuestros arbolitos, debajo de nuestras camas, nos habremos quedado muchos pegados hasta tarde viendo los acontecimientos en Washington. Así que un Día de Reyes atípico para nosotros, pero ciertamente un Día de Reyes memorable. Y ya se ha dicho mucho en muchos programas, incluso aquí en Radio Isla 1320, en toda la programación de televisión estadounidense, acerca de los fallos terribles que hubo en cuanto a la seguridad del Capitolio. Yo viví en Washington, les puedo decir que la seguridad en torno a una facilidad como el Capitolio es extrema, y lo que se vio ayer incluso con algunos guardias de la seguridad capitolina tomándose fotos con los insurrectos, pues deja mucho que desear. La poca presencia policíaca que había, la manera en que perímetro tras perímetro fue violado por estos insurrectos hasta el punto de llegar hasta el mismo hemiciclo, hasta la oficina de la Speaker de la Cámara de Representantes. Ahí evidentemente hubo un colapso absoluto, una falla en la seguridad del Capitolio, y habrá personas que tendrán que responder por esa falla. Pero eso se ha discutido ampliamente. Igual se ha discutido muchísimo. Y tienen razón las personas que dicen, bueno, si esto hubiese sido una manifestación de Black Lives Matter, si esto hubiesen sido afroamericanos principalmente, aunque no estuvieran armados, y se sabe que habían personas armadas en esa muchedumbre de ayer, personas con cócteles Molotov, con bombas incluso, si hubiesen sido negros, si hubiesen sido hispanos, si hubiesen sido mujeres, manifestándose, protestando pacíficamente, sin armas, probablemente hubiesen salido los gases lacrimógenos y las macanas, y peor, como lo hemos visto a través de todo Estados Unidos. Así que eso ya también se ha dicho, y coincido con ese análisis. Igual yo creo que se ha hablado extensamente sobre la responsabilidad del presidente en incitar este evento. Él participó de la manifestación que hubo frente a la Casa Blanca previo a que se iniciara la marcha hasta el Capitolio, y allí usó un lenguaje, y las palabras importan. Aquí hay muchas personas que quieren decir, bueno, es que el presidente, él tiene derecho a expresarse, él tiene derecho a usar su libertad de expresión para decir lo que quiera. Pues no. Una persona en un teatro que grite fuego está cometiendo un delito. Y el presidente Trump ayer cometió un delito, varios delitos.
Porque no solamente es que participó de esa manifestación como orador principal, sino que entonces durante el día tiraba mensajes a través de Twitter incitando, al punto de que Twitter le canceló la cuenta. Así que sin duda el presidente es el responsable de incitar la insurrección que pasó ayer en el Capitolio estadounidense, y sobre eso pues tampoco hay que abundar más porque muchos lo han hecho ya. Ahora, sí creo que hay unas personas que comparten la responsabilidad, y mucho se ha dicho acerca de quienes comparten la responsabilidad allá en Estados Unidos. Personas como Josh Hawley, este senador que objetó, siendo un senador de otro estado, objetó la certificación de los resultados del estado de Pensilvania. Pues claro, personas así también son responsables, personas así también son insurrectos. Personas así también deberían ser procesadas por sedición y traición a Estados Unidos, claro. Pero hay otras personas que, si bien no participaron de los eventos de ayer, participaron de todos los eventos que llevaron a que ayer sucediera. Y hay de esas personas aquí en Puerto Rico. La jefa, por supuesto, de esas personas es Jennifer González, que le ha reído las gracias, que se tomó fotos con él, ¿verdad? Porque Jennifer es la comisionada residente del selfie. La comisionada selfie, deberíamos decirle. Y cuando ella la invitaron al avioncito aquel, al Air Force One, ustedes recordarán cómo ella estaba extática, en un estado de emoción y de excitación por haberse tomado fotos con el presidente en el Air Force One. Porque todas estas son personas que viven y que se viven la película de que están en un programa como West Wing, ¿no? La serie aquella famosa de Aaron Sorkin. Cuando realmente están en VIP, creo yo, son una comedia vulgar. Pues Jennifer González es una de esas personas que normalizó desde el principio, que le permitió a Trump decir, no, pero si es que hay latinos con Trump. Porque Jennifer González fue una de las copresidentas de Latinos for Trump. ¿Eh? Entonces, pues Jennifer González es responsable. Y si ayer le hubiese rozado una bala, estaría llorando, ¿verdad? Gracias a Dios que no le pasó nada. Gracias a Dios. Pero muy bien pudo haberle pasado algo, porque esa gente que se metió en el Capitolio ayer, aquel loquito con el sombrero de David Crockett y los cuernos, el cuernú. Sí, hay fotos de un cuernú sentado en el escaño de la presidenta de la Cámara de Representantes. A ese nivel ha llegado Estados Unidos. Ese cuernú, ese señor representa realmente a los que apoyan al presidente Trump. Así que Jennifer González se agarró, se abrazó de ese señor que ocupó por unos minutos ayer la presidencia de la Cámara de Representantes. Vergüenza debería darle, y vergüenza debería darle que hoy y que ayer ella no esté denunciando al presidente Trump, que le siga riendo la gracia. Yo no sé cuál es la obsesión de ella. Yo creo que ella se ha metido al culto de Trump. Porque ya nadie puede decir, no, es que ella está tratando de que nos envíe más chavitos. Ya lo que le queda al presidente son 14 días. ¿En qué le conviene a ella todavía estar riéndole las gracias a ese señor? Otros responsables en Puerto Rico de Latinos for Trump, Zoraida Fonalleda. Sí, la dueña de Plaza Las Américas, responsable. Luis Fortuño, el ex gobernador, que ayer por lo menos salió a denunciar lo que estaba pasando en Washington y al presidente Trump, pero también es responsable. Normalizaron. ¿Ustedes recuerdan cuando yo hablaba durante la elección sobre cómo la presencia de ciertas personas en un programa como el de la Comay normalizaba ese programa? Nos hacía ver a la sociedad puertorriqueña que ese tipo de comportamiento era normal, que la misoginia a través de la televisión, que el racismo a través de la televisión es normal, porque ahí podían presentarse candidatos a la gobernación y líderes políticos. ¿Recuerdan cómo yo les decía eso? Bueno, pues lo mismo pasa
con una figura como Donald Trump, que todos sabíamos, bueno, no todos evidentemente, pero muchos sabíamos que era un peligro existencial para la estabilidad del hemisferio, para la estabilidad de Estados Unidos, y ciertas personas le reían las gracias a esa persona. Zoraida Fonalleda, Luis Fortuño, Quiquito Meléndez, Tomás Rivera Chats, todos estos miembros de Latinos for Trump, responsables también de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer no pasó ayer únicamente, fue algo que fue creciendo a través de 4 años, y todos los que ayudaron a Trump a llegar hasta el día de ayer son responsables por lo que pasó ayer. José Carrión III, 3 palitos, responsable también. O quizás debería decir irresponsable. Ahora, dicho todo eso, ¿qué significa esto hacia el futuro? Bueno, yo creo que ayer vimos 2 Estados Unidos distintos. Ayer vimos 2 Estados Unidos distintos. En el estado de Georgia gana por primera vez en la historia de ese estado un afroamericano, uno de los 2 escaños senatoriales, y el otro escaño lo gana un muchacho judío de 33 años, Ossoff, John Ossoff. Y en Washington, D.C. vimos a una horda de racistas y cuernús meterse en el Capitolio. Y las 2 cosas están relacionadas. Porque de lo que se trata esto, y lo dijo el senador Rand Paul en Fox News, que él decía, y fíjense la lógica de esta gente, y sí, yo estaba viendo Fox News ayer porque yo creo que hay que ver diversos medios de comunicación para uno ver cómo cada cual está interpretando lo que está sucediendo. Y Rand Paul, el senador Rand Paul, dijo, yo no estoy a favor de lo que está pasando hoy, yo creo que no deberíamos cuestionar el resultado del colegio electoral, pero la razón por la cual él cree eso, fíjense ustedes, es que él entiende que los conservadores y el Partido Republicano no pueden ganar de no ser por el colegio electoral. O sea que si hubiese una votación a nivel de todo Estados Unidos donde a través del voto popular se eligiera directamente el presidente de Estados Unidos, no habría forma de que el Partido Republicano y el movimiento conservador, como él lo describe, volviese a ganar. O sea que esta persona está criticando un golpe a la democracia americana porque ese golpe a la democracia americana implicaría destruir una institución antidemocrática mediante la cual es la única forma que los republicanos y los conservadores llegan al poder por medios antidemocráticos. Así que tampoco se crean que esa persona está estableciendo un punto de un principio y de unas convicciones morales arraigadas. No, es también la conveniencia política. Ahora, la pregunta que uno tendría que hacerse para analizar esto a futuro, y cuando deje de ser así, cuando otros estados donde poblaciones minoritarias están creciendo, como el estado de Georgia, cuando el Partido Demócrata se organice mejor, como lo hizo en el estado de Georgia, y estados que confiablemente el Partido Republicano podía ganar en el colegio electoral, estados del sur, cuando esos estados poco a poco vayan cambiando, un estado como Texas, que también es confiablemente republicano, pero que está atravesando toda una serie de transformaciones demográficas, cuando eso cambie también y ya el colegio electoral no sea ese mecanismo antidemocrático, pero pacífico para alcanzar el poder por parte de los republicanos y particularmente por parte de los racistas cuernús que vimos ayer en el Capitolio estadounidense. Cuando eso deje de ser así, ¿qué va a pasar entonces? Pues probablemente van a haber más insurrecciones como la de ayer. Lo de ayer no fue el fin, fue solo el comienzo de un proceso en Estados Unidos donde una minoría blanca ahora, una minoría racista ahora, se siente amenazada porque aún en lugares como Georgia, el Deep South, acaban de elegir un negro al Senado. Así que ante la pérdida de poder de ese hombre que se cree viril, pero que realmente es un cuernú, blanco, vulgar, todo lo que describe al presidente Trump, una vulgaridad en 2 piernas, o debería decir en 2 patas. Ante la pérdida de poder
de esas figuras. Y eso va a continuar pasando por los, como les digo, los cambios demográficos, los cambios políticos, la movilización en el Partido Demócrata. Ante esa nueva realidad, lamentablemente yo creo que lo que vimos ayer es solamente el comienzo, es un presagio de unas tendencias que podríamos estar viendo manifestarse en un futuro muy cercano. Hay otros asuntos que yo quiero discutir acerca de esto. Yanira Hernández Cabilla se va a sentar aquí conmigo, café en mano, para discutirlos, pero les adelanto, quiero hablar un poquito más sobre lo que esto implica para la estabilidad del sistema global actual, incluyendo temas como la moneda de reserva, sistema global político, las alianzas de seguridad que han mantenido, para bien o para mal, el sistema posguerra, particularmente en nuestro hemisferio. ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará con nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas que viven allá en Estados Unidos, en la diáspora puertorriqueña? Y con nosotros que por los pasados 100 y pico de años vivimos vinculados a ese país alegadamente democrático, pero que por lo visto está cayendo en manos potencialmente de unos insurrectos, aún al interior del gobierno estadounidense. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa bateadora emergente por segunda vez esta semana, la amiga Yanira Hernández Cabilla. Yanira, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, agitado. Amanecida, porque ya tú sabes. Tú también fuiste una de las que se quedó hasta las tantas. Era imposible no ver la historia desarrollarse como se desarrolló en el día de ayer. ¿Qué te pareció a ti? Tus reacciones iniciales a lo que viste como ciudadana, como periodista que has cubierto, incluso situaciones, digamos, podríamos hablar de situaciones similares aquí pues en tú Puerto sabes Rico, que nuestro Capitolio. Pues tú sabes que yo, parte de lo que pensaba ayer mientras veía esas imágenes por la televisión, era la semejanza de lo que vimos ayer con situaciones que vivimos aquí hace unos cuantos años atrás. Ustedes quizás no, algunos prefieran no acordarse, pero nosotros vimos una situación muy similar cuando hace, digamos, 8 años atrás, 10 años atrás, una horda de manifestantes en aquel entonces, si yo no recuerdo mal, era por la aprobación de los proyectos de retiro y del presupuesto. Aquí hubo manifestantes que entraron al Capitolio que utilizaron las bancas de los senadores, de los legisladores, y de hecho, orinaron en las áreas de las bancas. Fue un momento bien triste para nuestra historia y a nosotros como que se nos olvida que esos hechos sucedieron aquí. El presidente del Senado cerró las gradas para que el público no pudiera entrar. En aquel momento era terrible porque se veía como una imposición del presidente para evitar que el pueblo pudiera observar lo que estaba ocurriendo. Y eso me lleva a pensar dos cosas. Te escuchaba mientras venía de camino y pensaba en lo siguiente. Nosotros lo que vimos ayer, si bien es cierto que es un reflejo de estas políticas terribles del presidente de los Estados Unidos, no es menos cierto que esas políticas y esas actitudes han encontrado oído
en una población que se siente desarraigada, que se siente enajenada, que se siente que el sistema no funciona para ellos. Y me parece que no es tan fácil como despacharlo de que aquí Trump es el malo y los que apoyaron a Trump son los malos. Aquí hay una herida bien profunda en la democracia estadounidense, hay una herida bien profunda en esa sociedad de una gente que se siente que el sistema no les responde, que cada vez hay más racismo por un lado, pero al mismo tiempo hay más pobreza entre poblaciones blancas que no sienten que tienen los mismos derechos que inmigrantes que llegan al país, que no tienen los mismos accesos. O sea, la sociedad estadounidense se ha construido de tal manera que ha provocado unas grietas de separación de acceso al poder y al bien común, que es mucho más difícil poder zanjarlas. Pero Yanira, tengo que un poco push back, ¿verdad? Porque precisamente yo creo que lo que vimos ayer es reflejo de la manera en que el hombre blanco americano sigue teniendo unos privilegios que no tiene el hombre afroamericano, por poner un ejemplo. O sea, esas personas lograron entrar hasta el Capitolio, y aquí tengo que volver a algo que se ha dicho en innumerables ocasiones, pero es cierto. ¿Habría pasado lo mismo con un grupo de afroamericanos? No. Yo no estoy diciendo. Sí, hay negros pobres y hay blancos pobres, pero yo no estoy justificando, al negro pobre lo Armando, está matando la policía a través de todas las ciudades americanas. Yo no estoy justificando lo que sucedió ayer de ninguna manera, ni estoy diciendo que que se hizo bien. Lo que estoy diciendo es que eso que sucedió es producto de una situación mucho más profunda y mucho más honda. Y mucho más terrible, y que el nuevo presidente y que la nueva administración tiene que trabajar para evitar que eso continúe. En lo mismo que cayeron los revisionistas históricos luego de la Guerra Civil Americana, que decían, no, la Guerra Civil tiene que ver con los derechos de los estados, tiene que ver con situaciones socioeconómicas, los modos de producción de la clase trabajadora en el sur, etcétera. No, la guerra civil se peleó por el racismo y por la esclavitud. Entonces, no sé si, yo estoy de acuerdo, hay unas heridas, pero creo que esas heridas tienen que ver principalmente con lo racial. Estas personas ven que están perdiendo su país, como ellos lo conciben, y ellos conciben el país como un país blanco. Yo podría estar de acuerdo con eso si la mayoría de la gente que estuviese en ese proceso, que hubiese estado en esas manifestaciones, fueran gente que tenían acceso al poder de verdad. Y la realidad es que no. Hay un liderato, yo quisiera pensar que mínimo, que tiene poder y es blanco y es racista. Pero la realidad es que esa gente que estaba allí manifestándose, la mayoría de ellos, la mayoría de la gente que votó por Donald Trump, no son los ricos y poderosos de los Estados Unidos solamente. Aquí votó mucha gente por el presidente, por el todavía presidente Donald Trump. Votó muchísima gente pobre que no tiene acceso a recursos. Y no quiere, y yo les estoy quitando la etiqueta de blancos o negros. Porque aquí es un asunto de acceso a poder, de acceso a dinero, de acceso a una vida digna. Y no es menos cierto que cuando los hispanos llegan, los inmigrantes llegan a los Estados Unidos, tienen acceso a unas ayudas que a lo mejor los pobres que viven en los Estados Unidos no necesariamente tienen. Pero a lo que voy es. No, pero vamos a hablar en específico. ¿Cuáles ayudas, Yanira? Bueno, ¿cómo que cuáles ayudas? Tú tienes. ¿Cuáles ayudas tienen acceso los inmigrantes ilegales que no tienen acceso a un hombre blanco? Para tú poder entrar a unas universidades, tener acceso a ciertos beneficios, tú tienes, si tú eres hispano,
tienes tienes unos espacios separados. Si tú eres negro, tienes unos espacios separados. Yanira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que hayan espacios separados para hispanos en las universidades. ¿Cómo que no es cierto? Que hay espacios separados para hispanos en universidades. ¿Me puedes decir en cuál? Claro, las universidades te dan unos espacios para las cuotas de hispanos, como dan para las cuotas de mujeres, como los dan para las cuotas de negros. No todas las universidades, pero en muchas universidades. Y te los dan esos espacios. No es que te los dan, es que les dan unas ayudas para que esas personas puedan entrar a la universidad. Y yo no estoy criticando que eso sea bueno o malo. Lo que estoy planteando, creo que esos accesos tienen que estar. Lo de las cuotas es falso. Desde el año 2003, en el caso Gratz versus Bollinger del Tribunal Supremo, las cuotas en la admisión universitaria son inconstitucionales e ilegales. Bueno, pues lo habrán cambiado. Pero la realidad es, Armando, que en Estados Unidos los blancos pobres se sienten que los inmigrantes les están robando el país. Yo no estoy diciendo que eso sea cierto. Lo que estoy planteando es que el nuevo gobierno tiene que trabajar para tratar de disminuir y eliminar esa división que existe en la sociedad estadounidense. No estoy planteando que está bien, ni una cosa ni la otra. Lo que estoy diciendo es que el nuevo gobierno, si quiere ser eficaz, si quiere lograr que la sociedad estadounidense y que el gobierno funcione y vuelva a ser Estados Unidos lo que era hace 3 décadas atrás, tiene que trabajar para que esas divisiones que existen profundas dentro de la sociedad estadounidense se vayan eliminando, se vayan trabajando, porque de lo contrario, tú tienes el 40% de la nación americana en contra del gobierno. Y con unas posiciones muy fuertes y muy recalcitrantes. O sea, no es lo que yo planteo, es que lo que pasó en la elección anterior, de pensar, Trump es un loco y no tiene a nadie y esto no va a pasar a mayores. No debe volver a pasar. Aquí existe un pueblo que escuchó el mensaje de Trump y que el mensaje de Trump le resuena. Por lo tanto, uno no puede decir, esos son unos locos allá. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Mi único planteamiento es que el mensaje de Trump es principalmente un mensaje racista. Y precisamente hablar de que 30 años atrás Estados Unidos era un mejor país, pues no necesariamente. No era un mejor país para las minorías homosexuales y lesbianas en Estados Unidos. No era un mejor país para los afroamericanos, ciertamente. No era un mejor país para los inmigrantes. No es un mejor país para la mujer. Entonces, pues estamos hablando de un movimiento nostálgico, de un movimiento, yo creo que principalmente masculino y blanco, que se siente que, pues, y repiten algunas de esas cosas, que los hispanos tienen... ¿Y cuál es la posición que deberían asumir entonces? ¿Seguir echando hacia un lado a esa gente? No, claro que no, pero es que no se puede tampoco pretender excusar el racismo. Hay que combatir el racismo, igual que hay que combatir el sexismo. De ninguna manera estoy tratando de excusar el racismo, de ninguna manera. De hecho, los que hemos vivido en Estados Unidos hemos sido víctimas de ese racismo en innumerables ocasiones y de esa manera de llevar la sociedad. Pero una cosa no quiere decir la otra. El que yo no esté de acuerdo con el racismo y el que no esté de acuerdo con las políticas que impulsa el presidente Trump no me puede llevar, a mí no me lleva a no ponerme en los zapatos del otro, a no ponerme en los zapatos no de Trump, que es un payaso que está ahí y que hasta los mismos suyos en algunos momentos les da vergüenza, pero de que él representa un
pueblo, una gente, un grupo de personas que tiene unas necesidades particulares que no están siendo satisfechas por el gobierno de los Estados Unidos, eso no lo puedo descartar tampoco. Que hay que atender unas necesidades que tienen esos grupos para sentirse representados, aunque, como tú muy bien señalas, muy probablemente tienen muchos más beneficios que lo que podrían tener otra gente si tuvieran acceso al poder. Pero la realidad es que la sociedad estadounidense, de la manera en que está construida dentro de esas diferencias, dentro de esas distancias. Y lo que yo aspiraría es que el nuevo gobierno que entra trabaje para que esas distancias, esas desigualdades se disminuyan, desigualdades indistintamente de tu raza, desigualdades que provienen de la pobreza y del acceso al poder y del acceso a los recursos. No porque seas blanco ni negro, sino porque no tienes acceso a los recursos. Yo creo que esa herida que hay en la sociedad estadounidense, si bien tiene mucho de racismo, también tiene mucho de desigualdad social. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque no quiero que nos empantanemos únicamente en el porqué de lo que pasó. Y de nuevo, agree to disagree. Yo creo que el pecado original americano es la esclavitud, es el racismo y eso es una herida que todavía está supurando. Pero, ¿qué esto implica a nivel global? Y yo hice unas anotaciones, ¿verdad? Para prepararme para este análisis de hoy. Yo creo que, primero, gran parte del sistema político mundial y del sistema político económico mundial está fundamentado en la estabilidad del sistema democrático americano, que cada 4 años hay una transición de poder, que eso da una estabilidad y una paz al sistema americano. De nuevo, al punto de que tratados como el tratado que crea la OTAN, ¿verdad? El sistema de seguridad mutua de Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos y otros países, está fundamentado en la estabilidad del sistema político americano. La moneda de reserva, el dólar, a nivel global, está fundamentado en la estabilidad. Claro, en el tamaño de la economía estadounidense, pero también en la estabilidad política de ese sistema. Y entonces veo esas dos cosas amenazadas por eventos como el de ayer, particularmente cuando ya no estamos en un mundo donde hay solamente una superpotencia. Tú tienes a una China que se ha convertido en una superpotencia económica, una superpotencia militar, y que China está demostrando en todos los ámbitos, y particularmente durante estos 4 años donde Estados Unidos ha abandonado el escenario internacional en muchos aspectos, Estados Unidos está demostrando otro camino. Con el COVID-19 controlaron la pandemia, con sus proyectos a nivel internacional, el Belt and Road Initiative del presidente Xi Jinping, a través de países en África, el Caribe, Latinoamérica, están demostrando también, ¿verdad?, el apoyo del capital chino a cambio de básicamente apoyo a nivel político en el ámbito internacional para China. Entonces me pregunto si de pronto esto no comienza a plantear esa dicotomía, esa competencia de una forma mucho más evidente, donde la gente de pronto empieza a decir, pues mira, el sistema chino no es tan malo, el autoritarismo no es tan malo. Ellos lograron salvar a decenas de miles, si no millones de chinos en medio de la pandemia, mantienen la estabilidad política, mantienen la estabilidad y la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué es a cambio de un sistema autoritario? Bueno, pues quizás después de ver las imágenes de ayer la gente diga, eso no es tan malo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te puedo decir, Armando? Lo que planteas es un poco más en la misma línea. Por supuesto que podría parecer que es mejor, como podrían parecer mejor las dictaduras porque la seguridad se mantiene. Y como podría decir la gente, no, Chile es un país extraordinario porque Pinochet durante toda su dictadura hizo crecer la economía y mantuvo una empresa privada fuerte y hoy pues los progresos que haya podido tener son gracias a la dictadura.
Es que yo no creo en los extremos. Me parece que los extremos son, me parece que los extremos son malos. Yo no estoy argumentando a favor del sistema chino. Lo sé. Dictatorial y autoritario. Pero lo que estoy planteando es que en muchas instancias estamos viendo, y a nivel internacional otros países están viendo, ¿verdad? El ejemplo americano en gran medida es lo que provocó que muchos países, particularmente de Europa Occidental, se adoptara un modelo democrático después de la caída del muro de Berlín y el bloque soviético. Entonces ahora, de pronto, el ejemplo de estabilidad que están viendo muchos países a nivel internacional no es el americano, es el chino. Pero ¿qué es el elemento de estabilidad? ¿El crecimiento económico? Porque el crecimiento económico. Porque yo podría pensar en los países nórdicos como un elemento de estabilidad, y allí la democracia es el método de gobierno y no necesariamente la dictadura. Claro, pero los países nórdicos no aspiran a ser superpotencias, ¿verdad? Perfecto, pero son viables y funcionan y han podido controlar el COVID y sus economías crecen o sea, verá en el sistema chino y en el sistema dictatorial y en el sistema de hegemonía de poder, el que quiera ver ahí su ideal lo va a encontrar. Yo no creo que ningún país que se respete, ningún líder que se respete y que respete a la población que dirige, vaya a ver eso como el ideal a seguir luego de los años de historia que nos preceden, ¿no? Me parece que sería una aberración. Y sin embargo, los loquitos que se metieron en el Capitolio ayer, precisamente eso es lo que querían. Claro, pero nuevamente estamos viendo dos puntos de vista distintos. Ellos por supuesto que quieren, se creyeron el cuento de la hegemonía, de la superpotencia, de que nosotros somos el centro, el ombligo del mundo. Pero en realidad también hablan de sus realidades propias. Es que es a lo que yo voy. Tú no logras necesariamente lo que se vio ayer si esa gente que se movilizó no viviera en carne propia una desigualdad real. En la sociedad estadounidense, si toda esa gente que se movió... ser una desigualdad percibida. Ese es mi punto, Yanira. Yo no sé si es una desigualdad real o si es una desigualdad que se han creído. ¿Tú piensas que en Estados Unidos no hay pobre blanco? Yo creo que sí, hay pobres blancos, claro que sí. Que no tienen acceso al poder, ni tienen acceso a una educación. Y hay pobres negros también, pero claro, lo que está motivando a estas personas no es que sean pobres, porque si fuera simplemente eso, pues habría un movimiento multirracial, habría un movimiento de trabajadores, habría un movimiento quizás comunista. No, lo que estamos viendo es un movimiento primordialmente blanco. Mira los resultados de la elección. Yo creo que pensar que el movimiento, que limitar el análisis a blancos y negros es tan racista como pensar que los negros son superiores o que los blancos son superiores. O sea, el tema no es solo racismo, no es que no exista, no es solo racismo. Vamos a la pausa. Con esa acusación de que soy racista, pues me voy a la pausa. Yo creo que quien no vea que esto no es racismo, pues... No es que no lo haya, no lo haya, pero no es el único factor. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa. Hoy es jueves, Dios mío, esta semana está como media turuleca. Uno piensa que ya llegó el viernes. No, hoy es jueves todavía. Jueves 7 de enero, post Reyes.
qué tragedia que tengamos que hablar de temas tan poco agradables un día después de Reyes, un día que debiera ser de júbilo. Todavía deberíamos estar de vacaciones hasta el viernes. Pero bueno, it is what it is. Ese es el país que nos tocó vivir y esta es la realidad histórica que nos ha tocado vivir. Y ya tenemos en línea telefónica a José Nadal Power, quien es ex senador del Partido Popular Democrático, pero además conocedor de los asuntos en Washington. Buenos días, Nadal, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste Reyes? Hola, Yanira, muy bien, muy bien. Lo pasé, pues bueno, un día atípico. Bueno. Pensaba que iba a estar más tranquilo, que iba a poder incluso dar una caminata por la playa, hasta que empezaron a llegar estas noticias de lo que estaba sucediendo en Washington, ¿no? Uno disfrutó la mañana y se quedó pegado del televisor por la tarde. Por eso. Entonces se convirtió como que en un evento, ¿no? Porque todo el mundo te llamaba y te escribía. Y en eso pasamos toda la tarde, pero claro, siempre con un coquito, algo así en mano. Nadal, ¿cuál debe ser el reto o cuál es el reto de la administración de Joe Biden de cara a lo sucedido ayer, que es como que el último episodio de un drama terrible que se ha vivido por los pasados 4 años en los Estados Unidos? Bueno, mira, aquí en realidad la responsabilidad principal recae en los hombros ahora mismo del liderato republicano, que estuvo en su mayoría secundando a Donald Trump, ¿no? Respaldando estas alegaciones absurdas, falsas, de fraude electoral, ¿no? Esto no fue una elección cerrada, particularmente. Han habido elecciones mucho más cerradas en Estados Unidos sin ningún problema. Aquí estuvo claro que ganó Joe Biden tanto el voto electoral como el voto directo, ¿no? de los ciudadanos, contrario a Donald Trump hace 4 años, que perdió el voto de la ciudadanía, aunque ganó el voto electoral, ¿no? Por ese tecnicismo constitucional se convirtió en presidente sin tener la mayoría de los votos. Y ahí no hubo saqueo, no hubo estas turbas en ninguna parte, pues todo el mundo respetó la Constitución y hubo una transición de poder ordenada. Y yo vi anoche que algunos republicanos, senadores y representantes que estaban apoyando a Donald Trump en estas alegaciones irresponsables, pues dieron marcha atrás, ¿no? Dieron un viraje de 180 grados y ahora pues ya no lo respaldan, comenzando con el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que desde por la mañana ayer dijo: yo voy a actuar según me ordena la Constitución, yo no voy a cambiar el voto de la voluntad del pueblo en estos actos que se llevaron a cabo ayer para certificar la victoria de Joe Biden. Y Trump, por las redes sociales, atacó a su vicepresidente, diciendo que no estaba a la altura de su cargo, qué sé yo. Pues y ahí ya pues se desató la locura, ¿no? Pero cuando tú dices que la responsabilidad recae sobre el liderato republicano, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que debe pasar? Que tienen que primero asumir la responsabilidad de sus actos, de haber estado respaldando a Trump, y cambiar. Tienen que cambiar las actuaciones, el discurso, porque esto es lo que provoca, ¿no? Lo que ellos han estado haciendo. Tienen que darse cuenta que están llevando a los Estados Unidos por un rumbo muy peligroso, con consecuencias serias en la democracia, en la convivencia de todo el país. Y son ellos los que tienen esa responsabilidad, porque Biden, y todos los demócratas, la mayoría, llevan tiempo pues con el ramo de olivo. Vamos a hablar, vamos a unirnos, vamos a llegar a consensos aquí. Pero en el lado republicano, pues uno los ve atrincherados, ¿no? En unas posturas extremas que van más allá de este tema electoral. Y ahí hay un problema serio, ¿no? Biden va ahora a asumir la presidencia de los Estados Unidos. Está nombrando un gabinete, hasta ahora, pues, todas personas de excelencia. Va a tener el control del Senado, confirmado ayer, ¿no? Que los 2 senadores de Georgia serán ahora demócratas.
Eso va a facilitar los nombramientos de Biden, no va a tener a los republicanos, por lo menos en estos primeros 2 años, obstaculizando ese proceso de nombrar gente a su gabinete, de nombrar embajadores, todo lo que requiere confirmación del Senado, jueces. ¿Es posible procesar criminalmente al presidente Trump o al liderato que incitó a esos eventos de ayer? Yo creo que sí. Yo creo que tanto Trump como otras personas dentro de la organización de ese evento tienen responsabilidad criminal por lo que hicieron, por incitar básicamente a la violencia. ¿Pero crees que vaya a pasar? No lo descarto. Yo creo que sí. Yo creo que debe pasar para enviar un mensaje, ¿no? A este tipo de personas peligrosas, irresponsables, uno no los detiene con cortesía, ¿sabes? Aquí hay que enviar un mensaje. De hecho, se está hablando de la posibilidad de residenciar a Trump antes del 20 de enero. Y hay varios mecanismos. Está el mecanismo usual de residenciamiento, en el que la Cámara de Representantes aprueba los artículos, ¿no? Las acusaciones, y el Senado luego pues actúa como juez y las aprueba o no. También hay otro proceso que es un poco más rápido, pero requiere que el gabinete del presidente se ponga de acuerdo en sacarlo junto al vicepresidente. Pero ¿valdrá la pena hacer eso a solo 14 días, 13 días de la inauguración de un nuevo presidente? Es que es el mensaje que se envía. Yo creo que sí, porque no se le puede dejar pasar ¿no? A una persona que ha provocado, hubo 4 muertes allí. ¿Sabe? Esa incitación que hizo Trump ayer, básicamente vayan al Capitolio, mira, pues provocó 4 muertes. Esto es muy serio, y yo creo que el mensaje de institucionalidad hay que enviarlo de algún modo. La Constitución provee 2 mecanismos distintos. Habría que ver si alguno de los 2 se utiliza. Cada vez son más voces que reclaman, ¿verdad?, desde ayer y hoy, que se utilicen, incluyendo profesores de derecho, personas, ¿verdad?, que no están metidos en la política. Eso es lo que están recomendando. Por el mensaje que se envía, ¿no? Básicamente es proteger a las instituciones, proteger la Constitución, que una persona no piense que no hay Constitución que le aplique por el hecho de que está en una transición. La Constitución sigue operando, aunque hayan pasado las elecciones, y nadie está por encima de la ley, y yo creo que ese es el mensaje que se debe enviar. Nadal, vamos a regresar a los temas mundanos de nuestra isla. Y hoy escuchaba al senador Vargas Vidot anticipar sobre la posibilidad de conversaciones, de alguna especie de negociación con el liderato, con José Luis Dalmau, a cambio de votar a favor de que sea el presidente del Senado. Y vuelvo otra vez, el viernes, el martes, antes de irnos de vacaciones por Reyes, escuchaba a María de Lourdes Guzmán más o menos hablar en esa misma línea, con relación al movimiento Victoria Ciudadana, de que era posible llegar, si se daban ciertas condiciones, era posible llegar a esos acuerdos. ¿Cómo tú ves, si sabes, si tienes algún conocimiento de cómo van ese proceso? Mira, sí, escuché a Vargas Vidot, escuché a María de Lourdes de Santiago, la senadora del PIB, y a Joan Rodríguez Bebe, senadora por el proyecto Dignidad, ¿no? Que hay una disposición, por lo menos tienen una apertura de escuchar a Dalmau, pues cuáles son ¿verdad? ¿Cuál es tu plan de trabajo, etcétera? Y cuáles son tus planes con nosotros, y pues ese voto podría Dalmau tenerlo, ¿no? Yo creo que sobre todo el de Vargas Vidot y el de Joan Rodríguez Bebe. Vargas Vidot ha mostrado ser una persona muy conciliadora en los últimos 4 años, ¿no? Yo fui senador con él, y la verdad es que se ha desempeñado muy bien, y es un gran compañero. Joan Rodríguez Bebe
ha comenzado en estos días con ese tono también conciliador, y creo que son los dos candidatos naturales, ¿no?, para Dalmau sentarse con ellos. El voto en esta ocasión de las minorías legislativas, de la oposición, en esta ocasión el voto es relevante, ¿no? En el pasado, pues, casi siempre, pues las delegaciones minoritarias pues se abstienen de votar porque pues había control completo. Hace 4 años, cuando el PNP gana nuevamente el control de la legislatura, pues tenían 2/3 partes de los votos. Así que pues era una cosa simbólica la votación, pues todos nos abstuvimos, pero esta vez sí cuenta ese voto, ¿no? Porque la mayoría de hecho no hay mayoría simple, ¿no?, de ningún partido. Y Dalmau, pues, con 14 votos, logra despejar toda duda, ¿no?, para ser presidente. Ya lo está haciendo en la práctica. Así que, mientras no surja otro candidato, pues él puede ser presidente del Senado, porque con 12 votos, y más nadie se postula, pues va a ser siempre, de todos modos, el que más votos obtenga, ¿no? El PNP tiene 10, tiene 12. Pero si surgiera otro candidato, pues alguien que quiera retarlo, eso se sabe solamente hasta en el último minuto, ¿no?, si va a suceder o no. Pues entonces ahí pues habría un debate y tal vez la necesidad de que él entonces consiga los 14 votos para ya cerrar esa discusión y despejar toda duda. Por lo tanto, yo creo que aunque él podría en la práctica ser confirmado presidente con 12 votos, con los 12 votos que tiene el PPD, en realidad pues creo que conviene que sume esos 2 votos más para tener la mayoría, sin lugar a dudas, ¿no? Una mayoría simple. ¿Tú tienes información de adentro de qué está sucediendo? Mira, sé que él está hablando con todos los senadores de todos los partidos, incluyendo del PNP, porque Dalmau es así, es una persona que se sienta a dialogar con todo el mundo. Él no está en esta cosa de tribalismo político, y creo que ya eso debe estar resuelto, pero la información de qué negociación específica él ha hecho, pues eso no lo tengo, ¿no? Pero no tengo la menor duda, o sea, de que él va a ser el presidente de un modo u otro, como que ya dije, y ya en la práctica está ejerciendo la presidencia, ¿no? Ya él está a cargo de las cosas administrativas allí en el Senado, en lo que se lleva a cabo la primera sesión, que será el lunes. Así que, nada, yo creo que nadie lo va a retar, no va a surgir otro candidato. La necesidad de los 14 votos es simplemente pues para despejar toda duda, pero él va a ser el presidente del Senado. El otro tema importante y relevante en el día de hoy es el tema de lo sucedido, de la decisión que tomó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones basado en el nuevo Código Electoral, de dejar sin posiciones y sin liderato en la comisión a los partidos de minoría del PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Entiendo que es lo que permite la ley, el nuevo código. Lo sé. Correspondería de inmediato a la nueva Asamblea Legislativa enmendar ese código para subsanar esta situación. Yo creo que esa debe ser de las primeras 3 leyes que se aprueben en este cuatrienio, enmendar esa barbaridad de dejar fuera de representación en la comisión a partidos que obtuvieron muchos votos en las pasadas elecciones. El Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, el candidato a la gobernación del PIB, tuvieron un buen desempeño en las pasadas elecciones, y son miles y miles de puertorriqueños quienes los apoyaron y tienen que tener esa representación ahí. Esto es un issue constitucional, a mi juicio. Estoy seguro que si a cualquier partido de los que se quedó fuera hace un reclamo desde el punto de vista constitucional, lleva esto a los tribunales, va a prevalecer, porque aquí están violando derechos de asociación a todos esos votantes, ¿verdad?, que le dieron el apoyo a los partidos, y yo creo que no hay duda de que esto es inconstitucional, lo que se hizo. Lo que pasa es que la ley pues obliga directamente al presidente de la comisión. Él pues
sintió que tenía que obedecer la letra de la ley, no hacer una interpretación constitucional. Así que, pues, si esa fue su decisión, él es juez, pues tendrá esto que ir a los tribunales o que la Asamblea Legislativa se comprometa. Yo creo que hay los votos para eso. ¿Tenía el presidente de la comisión otra alternativa? Cuando su carta en realidad responde a una petición del PIB de que se le provea pues esa representación. Mira, no hay duda de que la ley dice una cosa, pero al ser tan claramente inconstitucional, a mi juicio, tal vez él pudo actuar de otra manera. Y pues, si alguien se opone a proveerle franquicia a estos partidos, pues que lo demanden. Yo hubiese actuado tal vez así, porque me parece que aunque la letra de la ley diga una cosa, si es claramente una violación constitucional, si le estoy quitando derechos de manera injustificada a miles de personas, pues yo me sentiría obligado a actuar de otra manera. Pero cada cual pues tiene su libro para eso. Él pues, como te dije, actuó según la letra específica de la ley, pero yo creo que al ser inconstitucional de su faz esa ley es inoficiosa. Yo no hubiese respetado la ley en ese aspecto, y pues si alguien se opone a lo que yo dije, pues que me demanden, como te dije. A ver quién se va a atrever a decir en un tribunal: yo no quiero que los miles de puertorriqueños que votaron por esos tres partidos tengan representación allí. A ver quién se atreve, ¿no? Pero no ocurre al revés. El presidente, al acatar la letra de la ley, lo que parecería estar provocando es lo que parece que va a suceder, ¿no? Que estos partidos van a ir al tribunal y al efecto al final es el mismo. Sin embargo, él pues cumplió con lo que decía la ley. Sí, por eso te digo, no es una manera errada de actuar, no, por parte de él. Él está siguiendo pues la letra de la ley. Pero lo que estoy planteando es que tal vez pudo haber actuado distinto, ¿no? Uh-huh. Pudo haber retado el Estado, el sistema, el Estado de Derecho. Claro, exactamente. Pero obviamente él está actuando de manera legal. Él no está haciendo nada incorrecto desde el punto de vista legal. Al aquí haber una violación de derechos civiles, de derechos constitucionales, pues, bueno, estaba la puerta abierta para hacer cosas un poco distintas, básicamente. Nadal, moviéndonos ahora al tema del COVID, que fue la última decisión que tomó el nuevo gobernador antes de que nos fuéramos en este hiato de Reyes. El gobernador anunció cambios tímidos, pero cambios al fin a la orden ejecutiva con relación al COVID. Quizás lo más trascendental que podría darse de esa determinación que publicó el gobernador sería el asunto de aumentar las pruebas a la ciudadanía y esa campaña de educación y de orientación junto con la campaña de vacunación a los ciudadanos. ¿Cómo tú ves esa movida que hizo el gobernador, que anticipó que iban a haber cambios como con muchos bríos, y después a la hora de la verdad lo que sucedió pues fue un poco más como sosito lo que se logró hacer? Tímido, algo. Mira, yo apoyo los cambios que Pierluisi hizo, ¿no? a la orden ejecutiva. Esto comienza a entrar en vigor mañana, si no me equivoco. Así es. Porque la orden ejecutiva que había aprobado, incluyendo versiones anteriores de esa orden, Wanda Vázquez, era demasiado inconsistente y arbitraria. Porque los domingos había que tener un cierre total, ¿no? de las actividades? Yo no podía ni siquiera dar una caminata por una playa. Los demás días sí, o sea, que los domingos se pega más el virus. Había cosas que yo no entendía. Y también el límite de horarios, ¿no? Los negocios estaban sufriendo mucho. Ya de por sí están pues trabajando con una capacidad de 30%. Eso está muy bien. Yo apoyo que se quede así, como en efecto va a estar todavía. Pero permítele que trabajen hasta un poco más tarde. Eso permite incluso que contraten más personal, que más gente puedan trabajar, ¿no? En 2 turnos de laborales.
porque me pasó en varias ocasiones que fui a un restaurante, ¿no? que yo frecuento mucho en Santurce, y el dueño me dijo, mira, el problema es que para yo atender a alguien que venga a cenar, esa persona tiene que llegar aquí a las 6 de la tarde, porque tengo que ir a votarlo a las 8:15 de la noche, y así no se puede trabajar, ¿no? Y la verdad es que estaban sufriendo mucho los restaurantes y otros tipos de negocios, y me parece que mientras se mantenga el límite de capacidad, ¿no? En el lugar, pues se puede servirle a la gente hasta un poco más tarde. Lo mismo pasaba con la orden ejecutiva anterior de Wanda Vázquez, que los sábados los restaurantes no podían ofrecerle bebidas alcohólicas a los comensales que llegaran allí, cuando sí lo podían hacer de lunes a viernes. Pues, ¿cuál era la razón para eso? Nadie entendió nunca. Y estas cosas pues fueron enmendadas ahora en esta orden ejecutiva. Yo creo que hace mucho sentido pues lo que se logró, ¿no? Todos los sectores pues de comerciantes estaban pidiéndolo, y me parece que era sensato el reclamo. Obviamente lo primero tiene que ser proteger la salud de la gente, no hay duda de eso, pero el propósito me parece que se logra pues manteniendo restricción de capacidad, con el uso obligado de la mascarilla. Vamos a mantener el distanciamiento, y con el mensaje de que nadie puede bajar la guardia hasta que no se vacune, porque es que esta enfermedad sigue por ahí, este virus, y sigue contagiando, y todavía sigue llegando gente a los hospitales gravemente enferma, y todos los días está falleciendo gente. Lo vemos en los informes del Departamento de Salud, y la situación pues no podemos permitirnos que empeore. Mira lo que está pasando en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Ya hay hospitales, o la mayoría de los hospitales ya dejaron de admitir más gente, porque no tienen ya suficientes camas, y literalmente los enfermos de COVID tienen que estar esperando en la ambulancia a que alguien los acepte en un hospital. Y esto es una cosa pues dramática, ¿no? Y no podemos permitirnos que en Puerto Rico suceda eso, que lleguemos a ese extremo de contagio. Pero mira, Yanira, caminar por la playa es una actividad segura, sí, ¿verdad? Si todos respetamos el distanciamiento, son actividades al aire libre que se debe poder permitir los 7 días de la semana. Si uno va con su núcleo familiar a comer a algún sitio igual, donde haya el distanciamiento, pues sigue siendo una actividad relativamente segura si se mantienen, ¿verdad?, las precauciones. Me parece, Nadal, que el gobernador con esta orden, que de hecho comienza mañana, pero dura un mes, ha ganado. Lo que ha hecho es un movimiento un tanto casi simbólico para ganar 30 días. Y el reto me parece que será si en esos 30 días puede poner en funcionamiento ese plan para la vacunación masiva que sea efectivo, y esa campaña de educación, por otro lado, junto con la tercera pata, que sería el estar haciendo pruebas de manera rutinaria a unos grupos que están expuestos. Y si esa estrategia funciona, quizás podríamos hablar entonces a partir de febrero de una apertura y aspirar a que las escuelas puedan abrir en algún momento después de marzo. Gracias, Nadal, por haber estado con nosotros. Yanira, gracias a ti. Hace tiempo, ¿verdad?, que no hablábamos, y me encanta escucharte nuevamente. Lo que tiene que hacer el gobierno de Pierluisi es mirar lo que se hizo en Israel en la última semana. Ya casi todo el país está vacunado enseguida, ¿no? Contrario a la lentitud de los demás lugares. Allí hicieron un sistema ordenado. Es un país relativamente pequeño, ¿verdad?, como Puerto Rico, y se puede hacer lo mismo. Vamos a buscar los ejemplos exitosos para ver cómo podemos agilizar la vacuna. Así es. Muchísimas gracias, Nadal, por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en Sobre la Mesa. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
buenos días. Regresamos aquí a Radio Isla 1320 en Sobre la Mesa. Les habla Yanira Hernández Cavilla y estoy aquí en sustitución de la compañera Yolanda Vélez Arcelay. Muchísimas gracias a Yolanda por haber siempre contar conmigo para estos ratitos. A mí me encanta venir a Radio Isla, es mi segunda casa, así que me siento muy agradecida y muy contenta de empezar el año aquí con ustedes. Estamos esperando que nos conecten la llamada con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien va a estar con nosotros en entrevista próximamente para hablar sobre lo que se anticipa serán estos primeros 100 días del gobernador Pedro Pierluisi. Como ustedes saben, el gobernador tomó posesión la semana pasada y ya pues está comenzando a ejecutar y a montar lo que será su gobierno. Hoy se cumple un año de los terremotos del 7 de enero del 2020, que como ustedes, del terremoto grande que fue de 6.4, que recuerdo como ahora, como me levantó de la cama. Y es sorprendente conocer por las historias que han comenzado a salir durante el día de hoy, conocer que en este momento no hay ni siquiera una sola escuela que se haya reparado ni que se hayan atendido sus problemas luego del terremoto. Si bien es cierto que la pandemia afectó muchísimo los trabajos que pudo haber realizado el gobierno, no es menos cierto que desde la primera orden ejecutiva que se emitió por la gobernadora, las compañías de construcción estaban exentas. Y no debe haber excusa alguna para que no se hiciera el trabajo que se tenía que hacer, sobre todo cuando en innumerables ocasiones la gobernadora anticipó durante el pasado año que la expectativa era que los estudiantes pudieran volver al salón de clase. Es inexplicable, inexcusable el que al día de hoy no se haya tocado una sola escuela donde los muchachos puedan ir a recibir el pan de la enseñanza. De verdad que se le debe caer la cara de vergüenza a la gobernadora saliente Wanda Vázquez por esta situación y al secretario de Educación, que no hicieron lo que les correspondía para que eso pudiera ocurrir. Entiendo que tenemos ya en línea telefónica a Noelia García. Buenos días, secretaria. Saludos, buenos días. Estaba comentando, me gustaría que habláramos sobre los primeros 100 días del gobernador, pero estaba comentando una noticia que acabo de leer, y es que se confirma que de las escuelas que fueron afectadas por el terremoto, en este momento ninguna ha sido atendida ni reconstruida, y quería saber dónde eso ubica dentro de la lista de prioridades del nuevo gobernador electo. Mira, ciertamente, no solamente la escuela, sino la vivienda pública son prioridades. No importa lo que haya pasado de diciembre hacia atrás, lo que tiene que importar es que ahora esto está en nuestras manos y tienen que terminar los assessments, la verificación de qué es exactamente lo que le tienen que hacer a cada estructura, sea de vivienda o sea de escuela. Las dos tienen la misma prioridad. Hay que terminar los assessments, hay que terminar de hacer las reclamaciones a los seguros, pero si los fondos para los seguros no han llegado porque la reclamación se tarda, hay que identificar fondos locales para comenzar las reparaciones. Hay que asegurarnos que tengamos la mano de obra para poder hacer las reparaciones. Hay que asegurarnos que las personas que no pueden vivir en su residencia porque fueron impactadas por el terremoto y se ubicaron, se les ubique en un lugar seguro. Hay personas que no se quieren ir de sus casas. Y la realidad es que el Estado, ¿verdad? Tiene que darle un espacio a esas personas que sí
bajo su propio riesgo. Se quieren quedar en esos lugares y no han querido algunas aceptar ni plan 8 ni reubicación, porque pues quieren permanecer en esos lugares. Pues volvemos, tenemos un espacio que el Estado no puede, ¿verdad? Invadir. ¿Y qué se hace? Pudiéramos a la fuerza, ¿qué se hace, secretaria? Riesgo inminente, ¿verdad? Pues no lo hay. Cuando usted habla de terminar los assessments y si no se puede lograr terminar esto en un tiempo razonable, buscar el dinero, no existe. El problema es ese, que todavía no se han terminado los assessments, que todavía no ha llegado el dinero del seguro después de un año y que por lo tanto no se puede hacer nada. Mira, que no se puede hacer nada, eso no cabe en la cabeza cuando hay necesidad. Sí se va a poder hacer algo, se tienen que terminar los assessments y si el dinero de reclamación no ha llegado, vamos a buscar el Fondo General o de donde sea para poder comenzar dentro de lo más responsablemente posible, en términos de que no puedo reparar si el assessment no está concluido, pero una vez se termine el assessment, comenzar con las reparaciones. ¿Cuál es el tiempo que ustedes están dando para que esto comience a verse resultado? Bueno, este es mi cuarto día y esto está en la lista de lo que es lo que es COVID, lo que es reparación de las viviendas por terremoto, lo que es la reparación de las escuelas para poder habilitarlas, para poder en algún momento pronto volver a normalidad, son prioridad número 1. En estos 100 días, ¿cuál es el plan que tiene la administración de Pedro Pierluisi para lograr hacer tantas cosas? Tenemos que tener la capacidad de hacer paralelamente varias prioridades a la vez. Por eso es que nos tenemos que rodear de jefes de agencias espectaculares. Tienen que ser líderes y obviamente peritos y conocedores en su área, porque tenemos que tener la capacidad de trabajar varias prioridades paralelamente. Salud, educación, familia. Tenemos que trabajar todos asuntos federales en términos de los fondos. Tenemos que trabajar varias prioridades paralelamente. ¿Ustedes se han puesto tienen algún checklist, tienen alguna medida particular que les diga esto es lo que queremos, al cabo de los 100 días queremos haber logrado A, B, C y D? Bueno, principalmente los estados necesitamos salir de la quiebra. Así es que tenemos que entender que para poder salir de la quiebra, nuestras finanzas tienen que estar ordenadas y organizadas. Y tenemos que terminar, en términos fiscales, la entrega de todos los estados financieros, de todas las agencias, para responsablemente continuar el proceso de salir de la quiebra. Y no necesariamente en orden de importancia, pero tenemos una pandemia. No de frente, estamos en medio de una pandemia. Gracias a Dios ya hay una vacuna. Todos los recursos del gobierno tienen que estar enfocados en adelantar la estrategia de la vacunación para finales de verano. Por lo menos ya el 85% de la población debe estar vacunada para poder entonces crear una inmunidad de rebaño. En términos de los fondos federales, tenemos que asegurarnos, no queremos un solo peso que no nos toque, pero cada centavo que nos toque tenemos que maximizarlo y tenemos que asegurar que llegue los procesos para que pues lleguen los fondos CDBG, lleguen los fondos FEMA, pues mira, son procesos y hay que cumplir con unos requerimientos. Mientras corremos los procesos, tenemos que paralelamente adelantarnos para ir identificando los recursos que van a comenzar esas reparaciones, por ejemplo, de vivienda y de las escuelas. Quizás ese es el resentimiento o la falla mayor del gobierno anterior, es todo el tiempo que se perdió durante el año de hiato que hemos tenido de la pandemia, en el cual en la medida en que no se podían hacer unas cosas, se debieron haber hecho otras para sentar las bases para que cuando el país pudiera regresar a la normalidad, esa normalidad arrancara en FA.
¿Ustedes han tenido esa misma percepción que tiene el país? De que Mira, se perdió un año. No podemos excusarnos. Han habido varias crisis paralelas, pero nosotros no nos podemos enfocar en lo que no podemos hacer. Tenemos que adelantar lo que sí podemos. Y hay espacio en este momento para adelantar muchas cosas. Pues vamos a trabajar con las que sí podemos. Sí podemos nosotros mismos, en lo que llegue el dinero de alguna reclamación, buscar fondos locales para comenzar la obra. By the way, sí se firmó una ley del Revolving Fund, que es un fondo que se establece para poder de facto ir adelantando obras. Están terminando los guidelines. Va a ser mi misión de vida adelantar y culminar, que se culminen esos guidelines para poder utilizar esos fondos y ponerlos en la calle, a reparar escuelas, a reparar viviendas, para poder comenzar a reconstruir a Puerto Rico. Ese fondo, explíqueme más de ese fondo. Ese Revolving Fund, ¿cuándo se aprobó? Pues sé que fue después de verano. Son $780 millones, $750 millones, y ese fondo lo que hace es que AFAF se encargó de poder utilizar una cantidad de dinero para tenerlos en caja en lo que nos llegan los reembolsos de los fondos federales. Eso es tener dinero en caja para poder, en lo que te llega el cheque del 15 y del 30, pues poder hacer la compra. Pues AFAF, gracias a Dios, identificó esos fondos, la Junta lo aprobó y están terminando los guidelines, porque no podemos usarlos a lo loco. Tenemos que tener una estructura de utilización. Pues esos fondos entiendo que se aprobaron a finales de octubre, noviembre, y están a punto de terminar los guidelines de utilización. Yo me voy a llevar como una misión solicitarle a AFAF que termine de hacer los guidelines para entonces poder utilizar esos 750 millones para comenzar las reparaciones. ¿Cuándo usted estima que va a estar esa regulación lista? La reglamentación. Ajá. Yo estoy segura que eso tiene que estar a ley de nada. Debe de, en una semana y media, 2 semanas, debemos de lograr sacarlos para poder utilizar, porque si frustrante es no tener dinero, más frustrante es tenerlo y no poder usarlo. Así que tenemos que, ¿verdad?, lograr terminar los guidelines para poder tener acceso a ese dinero y poder entonces comenzar las reparaciones que se necesitan tanto en vivienda como en educación. En el tema del COVID, el gobernador anticipó una nueva orden ejecutiva un poco menos agresiva de lo que quizás se anticipaba en un principio, pero que le da un espacio de 1 mes para poner en función 3 estrategias principales que fueron las que anunció: la vacunación, la preparación de la campaña educativa y la campaña de pruebas a todas las personas. ¿Hay alguna estrategia ya definida o todavía están en el proceso de definir también esas estrategias? Mira, la realidad es que en términos de comunicación y educación, el mensaje es simple. Hay que penetrar al pueblo con lo que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Hay diferentes formas de tú contrarrestar el COVID, y una de ellas, ¿verdad?, requiere el empoderamiento y el conocimiento y la educación del pueblo. Así es que para eso es la campaña. Segundo, la vacunación. Ya hay una estrategia, ya hay fases. Están llegando, al momento han llegado 100,000 vacunas. Semanalmente, a finales de mes, a finales de este mes de enero, ya debemos de tener sobre 300,000. Las vacunas van a continuar llegando y tenemos que ser estratégicos y eficientes en la estrategia que se utilice para la aplicación de la vacuna, ¿no? Y eso se está haciendo. En 1 semana y media comienza la segunda fase, que toca a los maestros y los servidores de respuesta, de primera respuesta. Sucesivamente se irán ampliando esas fases para seguir entrando la población como tal, y en términos de, me dijiste, educación, vacunación. Y lo otro era
las pruebas, el estar haciendo pruebas. Mucha gente ha comentado que lo que se debería es identificar dónde hay ciertos focos y entonces hacerle pruebas a toda la población que reside en esas áreas donde se han identificado casos y separar a los contaminados y dejar que los demás pues puedan. Pues los impactos que está haciendo el Departamento de Salud tienen 3 variables. Primero, la vacunación. Segundo, las pruebas. Y tercero, si se encuentran pacientes que de facto tengan el virus y tengan síntomas y estén entre el primero y el quinto día, y hacerlos parte de la terapia, en un tratamiento particular que se está utilizando, correcto, para que el efecto del virus del virus en el paciente pues sea menor y evite una posible futura hospitalización. Así es que el Departamento de Salud está atacando el problema de 3 formas, y entiendo que en la medida en que continúe con esa estrategia vamos a lograr la meta de que para final de verano haya un 85% de la población vacunada y ya estemos, si Dios permite, pasando lo que es la pandemia del COVID. Bueno, muchísimas gracias a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos se nos ha terminado el tiempo en este espacio, pero nos comunicaremos próximamente con ella para hablar sobre otros temas. Tengo ya en línea telefónica a la licenciada Ataveira Medina de la firma Microjuris, y es que ellos han estado trabajando en acuerdo con estudios técnicos un análisis sobre la profesión legal en Puerto Rico, la profesión de la abogacía. Y me gustaría que nos hablara un poco sobre ese tema. En Puerto Rico yo no sé ni cuántos abogados se gradúan anualmente, pero lo interesante sería saber qué están haciendo todos esos abogados que se gradúan y si están consiguiendo trabajo y cómo está ese mercado laboral. Le damos la bienvenida hoy aquí en Sobre la Mesa a la licenciada Ataveira Medina. Buenos días. Saludos, buenos días, Yanira. Gracias por tenernos en tu programa y en Sobre la Mesa. Muchas felicidades. Felicidades a la audiencia también. Licenciada, ¿qué los lleva a ustedes a hacer este análisis sobre el estado de los abogados en el país? Pues, mira, nosotros, desde Microjuris, como sabes, Microjuris es una empresa puertorriqueña que llevamos más de 30 años trabajando el tema de inteligencia jurídica, ¿verdad? E integrando componentes de investigación legal con la tecnología. Tenemos una plataforma digital de búsqueda, también tenemos un canal de noticias, Microjuris al Día, y un programa de educación jurídica continua. En el trabajo que nosotros hacemos, pues ha sido fundamental entender bien el estado de situación de la profesión legal, ¿verdad? Que en Puerto Rico hay 13.944 abogados y abogadas, ¿verdad? Con licencia, pero también el impacto más amplio en la industria legal. O sea, la industria legal es más grande que los 13.944 abogados y abogadas. Estamos hablando de 25,000 personas que están trabajando, ¿verdad?, en esa industria. Así que ese segmento realmente es el sistema operativo del sistema de justicia de Puerto Rico. Ese sistema operativo, ¿verdad?, que son los abogados y abogadas, es el que mueve tanto Departamento de Justicia, tribunales, lleva las causas de la ciudadanía ante la justicia, así que es el sistema que provee el acceso a la justicia. Es importante saber, en la medida en que se impacta negativamente o se contrae este segmento de la sociedad, este mercado, pues se afecta directamente a la ciudadanía en su acceso a la justicia. Así que nosotros nos unimos a la firma de estudios técnicos el año pasado. Tenemos aquí también a la licenciada Anitza Cox, de la firma de estudios técnicos, quien es socia de estudios técnicos y nos ha estado, ¿verdad?, colaborando con nosotros en este estudio desde el año pasado para presentarlo de manera longitudinal, para que podamos comparar
los datos, ¿verdad?, año tras año. Básicamente este año, y como la licenciada Cox les va a presentar los datos, ¿verdad?, específicos que queremos resaltar, vimos que en el 2019, después de ese periodo post-María, que había sido tan crítico y que lo habíamos resaltado el año pasado como un periodo de contracción, ya en el 2019 se estaba viendo una mejoría leve en la profesión y en la industria legal, que tal vez se debe a la llegada de algunos fondos, en la necesidad de compliance, el movimiento en la industria de seguros, etcétera. Sin embargo, el impacto del COVID, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, es claro y patente, ¿verdad? Pero también vimos una abogacía y una industria legal que está utilizando la tecnología para lograr adaptabilidad. Esas herramientas son las que realmente han logrado que la abogacía continúe. Así que la licenciada Cox nos va a estar dando los detalles de los datos específicos de estos componentes. Así que le doy la palabra a ella. Muy bienvenida a la señora Cox por estar con nosotros. Me gustaría que sintetizara lo más posible porque el tiempo apremia y ya mismito pues tenemos que dar paso a la programación de Radio Isla, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos dice el estudio sobre la profesión de la abogacía? Licenciada Cox. Ay, no sé si ella logró entrar, ¿la llamaron? Es ¿Sí? que no tengo ninguna conexión con la licenciada. No tengo, licenciada Tabeira Medina, no tengo ninguna conexión con la licenciada Cox. Déjeme ver qué pasó con Anissa. En lo que logramos comunicación con la licenciada, si usted nos pudiera resumir en qué consiste, cuáles fueron esos datos particulares que se encontraron en ese estudio con relación a cuál ha sido el impacto del COVID en la industria de la abogacía. Pues mira, básicamente vimos una, ¿verdad? Ella es la experta en el manejo de datos y demás, pero yo puedo entrar a interpretar algunos de ellos. Esta encuesta, para primero aclarar, está compuesta de dos fuentes. Está compuesta por fuentes secundarias, ¿verdad? Y fuentes primarias. Las fuentes primarias son las fuentes oficiales. Estamos hablando del censo, entre otras fuentes oficiales del gobierno. Y también tenemos fuentes primarias como la encuesta que trabajamos, que este año la muestra fue mucho mayor que el año pasado y pues por ende es mucho más representativa. Tenemos, por ejemplo, en uno de los asuntos que más impactaron es la reducción de horas en la abogacía. Hemos visto cómo tanto la reducción de horas ha sido un factor importante en la reducción de ingresos. O sea que en la medida en que se ha ido el lockdown, pues entonces, o sea que se ha ido ejecutando el lockdown, pues entonces la clientela ha estado menos disponible y por ende han bajado las horas y los honorarios de los abogados. Por otro lado, pues vemos también, como estaba mencionando ahorita, cómo la tecnología, el uso de la tecnología, pues ha servido para subsanar ese gap. Y pues hemos visto altas sustanciales en la capacidad de los abogados y abogadas que habían sido una profesión hasta el momento un tanto renuente a utilizar la tecnología, que están recurriendo a las plataformas de colaboración, etcétera. Hubo un 59% de los abogados y abogadas que experimentaron una reducción de horas y salarios, o sea que es un número significativo, casi un 60%. También un 55.3% tuvo reducción en la clientela, o sea que eso es lo que te estaba apuntando ahorita. El 42% de abogados y abogadas tuvo problemas o enfrentó problemas con la paga de sus clientes.
Así que esos tres datos, ¿verdad? El 59% que tuvo reducción en horas y salarios, el 55.3% con reducción en clientes y el 42% de problemas con paga de clientes, ya te están dando un panorama, ¿verdad?, de una contracción económica en ese sector. Licenciada, rápidamente, tenemos con estos datos, ¿qué va a hacer Microjuris? ¿Qué busca lograr con estos datos? Bueno, nosotros primero queremos informar la conversación de política pública, ¿verdad? Se han dado, nosotros los abogados y abogadas tenemos un ente regulador que es el Tribunal Supremo, y también pues estamos ceñidos por varias disposiciones de ley. A la hora de formular política pública es importante que haya información, ¿verdad?, sobre el sector que se está impactando. Número 2, no tanto desde la abogacía, sino también desde la clientela. Esa merma en clientela pues es preocupante porque implica, o sea, las causas legales no se han reducido, pero implica que hay menos gente con acceso a abogados y abogadas, lo que implica un problema de acceso a la justicia. Tenemos, la llamada se nos cayó lamentablemente y no tenemos más tiempo, así que nosotros aquí despedimos entre comillas sobre la mesa porque ahora pasamos con Mili en breve, así que gracias a la licenciada Taveira Medina de Microjuris por haber estado con nosotros y nosotros pausamos un momento y regresamos para la transición en Sobre la Mesa.